Déjeme bailar con su hija. Yo haré que vuelva a caminar, dijo el niño descalzo al millonario. Don Rodrigo estalló en carcajadas. Eres un mugroso. ¿Qué sabes tú de medicina? Pero cuando Nicolás tocó la mano de Isabela, algo imposible sucedió que le heló la sangre para siempre. Don Rodrigo Velasco observaba desde el balcón principal de su mansión cómo los jardineros trabajaban bajo el sol implacable de la tarde. A sus 52 años, era dueño de la cadena de clínicas privadas más prestigiosa del país, y cada centímetro de su propiedad de 5 hectáreas lo recordaba constantemente que estaba muy por encima de las personas comunes. Los fuentes de mármol italiano, los jardines diseñados por paisajistas europeos, y la mansión de estilo colonial que había costado más de 20 millones de dólares, eran testimonio silencioso de un hombre que había confundido el éxito financiero con la superioridad humana. Pero detrás de toda esa opulencia, había una grieta que ningún dinero podía reparar. En el ala este de la mansión, en una habitación convertida en suite médica privada, su hija Isabela llevaba 3 años confinada a una silla de ruedas. Tenía 11 años ahora, y don Rodrigo todavía recordaba el día del accidente como si hubiera sido ayer. El auto perdiendo el control en la carretera mojada, los gritos de su esposa Carmen segundos antes del impacto, el silencio aterrador que siguió. Carmen murió instantáneamente. Isabela sobrevivió, pero la lesión en su columna vertebral había sido devastadora. Desde entonces, don Rodrigo había gastado millones en los mejores especialistas del mundo. Médicos de Suiza, Alemania, Estados Unidos, todos habían examinado a Isabela. Todos habían llegado a la misma conclusión. El daño era permanente. Isabela nunca volvería a caminar. «Papá». La voz suave de Isabela interrumpió sus pensamientos. Se había acercado en su silla de ruedas motorizada, sus ojos verdes, los mismos de su madre, mirándolo con esa mezcla de esperanza y resignación que le partía el alma cada vez que la veía. «Sí, princesa». Don Rodrigo se agachó junto a ella, suavizando su voz de la manera que solo hacía con su hija. «¿Crees que algún día podré bailar otra vez?», Isabela preguntó. Antes del accidente, había sido una bailarina promesa. Su habitación todavía estaba llena de trofeos y fotografías de presentaciones donde brillaba en el escenario. Don Rodrigo sintió el familiar nudo en la garganta. «Los médicos están trabajando en nuevos tratamientos, amor. Nunca debemos perder la esperanza». Era una mentira piadosa que repetía constantemente, pero ambos sabían la verdad. Doctor Castillo, el neurocirujano más reconocido de 3 países, había sido claro. «Don Rodrigo, he visto miles de casos en mi carrera. La lesión de Isabela es completa. No hay tratamiento conocido que pueda revertir este tipo de daño. Lo siento». Isabela asintió, como siempre hacía cuando su padre le daba esa respuesta, y regresó hacia su habitación, empujando los controles de su silla con la práctica de quien ha aceptado, aunque dolorosamente, su nueva realidad. Don Rodrigo sintió la rabia familiar creciendo en su pecho. Era un sentimiento que lo acompañaba desde el accidente. Ira contra el conductor que no respetó el alto, contra la lluvia que hizo las calles peligrosas, contra Dios por llevarse a Carmen y dejar a Isabela así, y más que nada, contra su propia impotencia. Él, que podía comprar prácticamente cualquier cosa, no podía comprar lo único que realmente importaba. Esa tarde, como cada jueves, varios médicos llegaron para la revisión semanal de Isabela. Don Rodrigo los había contratado a todos en modo permanente. Fisioterapeutas, neurólogos, ortopedistas, psicólogos. La suite médica de Isabela era mejor equipada que muchos hospitales públicos. ¿Algún cambio?, don Rodrigo preguntó a doctor Castillo mientras observaban a Isabela hacer sus ejercicios de fisioterapia. «Ninguno». Doctor Castillo respondió con la honestidad brutal que don Rodrigo había llegado a apreciar, aunque doliera. La sensibilidad por debajo de la lesión sigue siendo nula. No hay actividad motora. Don Rodrigo, creo que ha llegado el momento de que consideremos enfocar nuestros esfuerzos en ayudar a Isabela a adaptarse a su nueva vida, en lugar de buscar una cura milagrosa que no existe. «¡Nunca!», don Rodrigo explotó, su voz resonando por el pasillo. «Mientras yo tenga 1 centavo, seguiremos buscando. No me importa si tengo que traer médicos de Marte». Doctor Castillo suspiró, acostumbrado ya a estos estallidos. «Entiendo su frustración, pero no entiende nada», don Rodrigo interrumpió. «Usted puede irse a su casa y dormir tranquilo».
Yo tengo que ver a mi hija, preguntarme cada día si volverá a caminar. En ese momento, uno de los guardias de seguridad apareció en el pasillo. Don Rodrigo, hay un niño en la puerta principal. Dice que quiere hablar con usted. ¿Un niño? ¿Qué niño?, don Rodrigo preguntó con irritación. Un niño de la calle, señor. Está descalzo y sucio. Probablemente quiere pedir limosna. Ya le dije que se fuera, pero insiste en hablar con usted personalmente. Don Rodrigo estaba a punto de ordenar que echaran al niño, pero algo en su expresión, tal vez la necesidad de descargar su frustración en alguien, lo hizo cambiar de opinión. Déjalo pasar. Quiero verlo. 5 minutos después, un niño de aproximadamente 12 años era escoltado al salón principal de la mansión. Don Rodrigo lo observó con una mezcla de disgusto y curiosidad. El niño estaba efectivamente descalzo. Su ropa estaba rasgada y sucia, y su cabello negro despeinado le caía sobre unos ojos oscuros que, sorprendentemente, no mostraban ni miedo ni vergüenza. Había algo en la postura del niño, en la manera en que miraba directamente a don Rodrigo sin bajar la vista, que era inusual para alguien de su condición. «¿Qué quieres?», don Rodrigo preguntó con voz fría. «Mi nombre es Nicolás», el niño respondió con una voz clara y firme que no correspondía con su apariencia. «Vine a ofrecer mis servicios». Don Rodrigo soltó una carcajada cruel. «¿Tus servicios? ¿Y qué servicios puede ofrecer un mugroso como tú? ¿Quieres limpiar los establos? ¿Recoger la basura?» «Vine a ayudar a su hija», Nicolás dijo sin inmutarse por el insulto. El salón se quedó en silencio. Doctor Castillo, que había seguido a don Rodrigo y estaba observando la escena, intercambió una mirada con el guardia de seguridad. Don Rodrigo sintió que su cara se enrojecía de ira. «¿Qué dijiste?» «Su hija, Isabela». Nicolás continuó con esa calma desconcertante. «Sé que está en silla de ruedas. Sé que los médicos le han dicho que nunca volverá a caminar. Y vine a decirle que yo puedo hacer que vuelva a caminar». La risa que salió de don Rodrigo fue tan fuerte y cruel que resonó por toda la mansión. Doctor Castillo miró al niño con algo que parecía una mezcla de pena y fascinación. ¿Acaso este niño de la calle estaba loco? Esto es lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Don Rodrigo se secó las lágrimas de risa de sus ojos. «Niño, este doctor aquí es el neurocirujano más reconocido de 3 países. Ha operado a presidentes y celebridades. ¿Y tú? Un mugroso descalzo que probablemente ni siquiera sabe leer, crees que puedes hacer lo que él no puede». «No dije que fuera a operarla», Nicolás respondió. «Dije que puedo hacer que vuelva a caminar». Don Rodrigo caminó lentamente hacia el niño, su expresión cambiando de burla a algo más oscuro. «¿Sabes qué creo? Creo que eres un charlatán. Probablemente escuchaste sobre mi hija y viniste a tratar de sacarme dinero con falsas esperanzas». «No quiero su dinero», Nicolás dijo. «Entonces, ¿qué quieres?». El niño lo miró directamente a los ojos. «Quiero que me deje bailar con ella». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Don Rodrigo parpadeó, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dijiste?». «Déjeme bailar con su hija», Nicolás repitió con esa calma inquebrantable. «Yo haré que vuelva a caminar, pero tiene que dejarme bailar con ella primero». Don Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Durante 3 años había soportado el dolor de ver a su hija sufrir. Había gastado millones buscando una cura. Había perdido el sueño, la paz y prácticamente su cordura en el proceso. Y ahora este niño mugroso, este nadie de la calle, ¿se atrevía a burlarse de su situación? «¡Fuera!», don Rodrigo rugió, su voz llena de una furia que hizo que el guardia de seguridad diera un paso atrás. «Sácalo de mi propiedad ahora, y si vuelves a acercarte a mi casa, llamaré a la policía». Pero Nicolás no se movió, ni siquiera parpadeó ante la explosión de ira. «Don Rodrigo», dijo con una voz que súbitamente tenía una autoridad que no correspondía con su edad o apariencia. «Sé que está enojado, sé que ha sufrido, sé que daría cualquier cosa por ver a Isabela caminar otra vez. Y estoy aquí porque puedo hacer que eso suceda. Eres un farsante». Don Rodrigo sintió las venas de su cuello pulsando. «Un charlatán que se aprovecha del dolor de los demás». «Si soy un farsante», Nicolás respondió, «¿qué pierde dejándome intentar? Usted mismo ha dicho que ha probado todo. Todos los médicos, todos los tratamientos. ¿Qué le cuesta darme una oportunidad?». Doctor Castillo se aclaró la garganta.
Don Rodrigo, tal vez deberíamos escuchar. ¡Silencio! Don Rodrigo se volteó hacia el médico. ¿En serio va a darle credibilidad a este niño de la calle? No estoy diciendo que tenga credibilidad, doctor Castillo respondió calmadamente. Pero he aprendido en mi carrera que a veces la medicina no tiene todas las respuestas. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. Don Rodrigo miró entre el doctor y el niño, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto loco. Esto es absolutamente ridículo. Papá. Una voz pequeña hizo que todos se voltearan. Isabela había entrado al salón en su silla de ruedas, atraída por los gritos. Sus ojos verdes miraron a Nicolás con curiosidad. ¿Quién es él? Don Rodrigo sintió pánico. No quería que Isabela escuchara las promesas falsas de este charlatán. No quería que albergara esperanzas que solo resultarían en más dolor. Nadie, princesa. Solo un niño que ya se va. Pero Isabela seguía mirando a Nicolás. Y algo extraño pasó entre ellos. El niño le sonrió, no con lástima o condescendencia, sino con una calidez genuina que hizo que Isabela sonriera de vuelta tímidamente. «Hola, Isabela», Nicolás dijo suavemente. «Mi nombre es Nicolás. ¿Te gusta bailar?» La pregunta golpeó a Isabela como una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Yo no puedo bailar», murmuró. «Todavía no», Nicolás respondió. «Pero lo harás. Si tu papá me da permiso, te enseñaré a bailar otra vez». Don Rodrigo sintió como si estuviera presenciando una crueldad imperdonable. Este niño estaba dándole falsas esperanzas a su hija, y eso era algo que no podía perdonar. «¡Ya basta!» Don Rodrigo caminó hacia Nicolás, tomándolo del brazo bruscamente. «Te dije que te fueras. No voy a permitir que llenes la cabeza de mi hija con mentiras». Pero cuando sus manos tocaron el brazo de Nicolás, sintió algo extraño. Una calidez que no era normal, como si el cuerpo del niño estuviera emanando calor de una manera que no tenía sentido. Don Rodrigo soltó el brazo inmediatamente, confundido. Nicolás lo miró con esos ojos oscuros que parecían contener secretos antiguos. «Tiene 3 días para decidir, don Rodrigo. Después de eso, me iré y nunca volverá a verme. Pero si me deja bailar con Isabela, le prometo que volverá a caminar». «¿Por qué 3 días?» Don Rodrigo preguntó, odiándose a sí mismo por siquiera continuar esta conversación. «Porque», Nicolás respondió, «en 3 días es el cumpleaños número 12 de Isabela. Y sería el regalo perfecto, ¿no cree? Que ella pueda dar sus primeros pasos ese día». Don Rodrigo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. ¿Cómo sabía este niño que el cumpleaños de Isabela era en 3 días? Esa información no era pública. La familia había mantenido un perfil bajo desde el accidente. «¿Cómo sabes eso?», susurró. Nicolás solo sonrió misteriosamente. 3 días, don Rodrigo. Piénselo bien». Y sin esperar a ser escoltado, el niño dio media vuelta y caminó hacia la salida, sus pies descalzos dejando pequeñas huellas de polvo en el mármol impecable del piso. Don Rodrigo, doctor Castillo, el guardia e Isabela lo observaron irse, cada uno procesando lo que acababa de suceder de manera diferente. Cuando la puerta principal se cerró detrás de Nicolás, Isabela miró a su padre con algo que él no había visto en sus ojos en 3 años: esperanza. Y eso era exactamente lo que don Rodrigo más temía. Durante las siguientes 24 horas, don Rodrigo no pudo sacarse de la cabeza la imagen de aquel niño descalzo, mirándolo con esos ojos que parecían saber demasiado. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, alternando entre la certeza de que Nicolás era un simple charlatán y la inquietante pregunta: ¿cómo había sabido sobre el cumpleaños de Isabela? A la mañana siguiente, don Rodrigo convocó a una reunión de emergencia con todo su equipo médico. 5 especialistas se sentaron alrededor de la mesa de conferencias en su oficina privada. Doctor Castillo, la fisioterapeuta Mónica Herrera, el psicólogo doctor Ramírez, la neuróloga doctora Patricia Salazar y el ortopedista doctor Fuentes. Quiero que sean completamente honestos conmigo. Don Rodrigo comenzó, su voz ronca por la falta de sueño. ¿Existe alguna posibilidad de que Isabela pueda recuperar movilidad en sus piernas? Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Doctor Castillo fue el primero en hablar. Don Rodrigo, ya hemos tenido esta conversación múltiples veces, y la tendremos otra vez. Don Rodrigo golpeó la mesa.
Quiero que revisen todo. Cada escáner, cada análisis, cada maldita nota en su expediente médico. Quiero una segunda opinión, una tercera, una décima si es necesario. La doctora Salazar se inclinó hacia adelante. Don Rodrigo, entendemos su desesperación, pero hemos revisado el caso de Isabela desde todos los ángulos posibles. La lesión en su médula espinal fue completa. No hay señales de regeneración nerviosa. La ciencia médica actual simplemente no tiene. ¿Y la ciencia no médica? Don Rodrigo interrumpió. El silencio que siguió fue tenso. Doctor Ramírez, el psicólogo, habló cautelosamente. ¿A qué se refiere exactamente? Don Rodrigo se puso de pie, caminando hacia la ventana. Terapias alternativas, sanación energética, acupuntura, quiropráctica, cualquier cosa que no hayamos probado. Doctor Castillo suspiró profundamente. Don Rodrigo, hemos discutido esto antes. Muchas de esas terapias no tienen respaldo científico. Algunas son directamente fraudulentas. No queremos exponer a Isabela a... ¿Exponerla a qué? Don Rodrigo se volteó bruscamente. ¿A esperanza? ¿A posibilidad? Ustedes ya le han dicho que no hay nada que hacer. ¿Qué más puede perder? Mónica, la fisioterapeuta que había trabajado con Isabela desde el accidente, habló suavemente. Don Rodrigo, mi preocupación no es solo física, es emocional. Isabela ha hecho un progreso increíble aceptando su nueva realidad. Ha aprendido a ser independiente en su silla de ruedas. Ha vuelto a sonreír. Ha encontrado nuevas pasiones. Si la exponemos a tratamientos que prometen curarla y fallan, podría destruir todo ese progreso psicológico. Ella preguntó si podría volver a bailar. Don Rodrigo murmuró. Ayer, antes de que llegara ese niño, me preguntó si algún día podría bailar otra vez. Los médicos permanecieron en silencio, porque no había palabras de consuelo para ese tipo de dolor. Háganme un favor, don Rodrigo finalmente dijo. Investiguen todo sobre sanación espontánea. Casos documentados de personas que recuperaron movilidad cuando los médicos dijeron que era imposible. Tiene que haber algo. Alguien en algún lugar que haya logrado lo imposible. Doctor Castillo asintió lentamente. Haremos la investigación, don Rodrigo. Pero por favor, no albergue esperanzas infundadas. Después de que los médicos se retiraron, don Rodrigo se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia los jardines donde Isabela solía correr cuando era pequeña. Su mente volvía una y otra vez a Nicolás. Había algo en ese niño, algo que desafiaba toda lógica y razón. En ese momento, su asistente personal, doña Mercedes, entró con una bandeja de café. Había trabajado para la familia Velasco durante 30 años y era una de las pocas personas que don Rodrigo realmente respetaba. «Don Rodrigo», dijo suavemente, «he escuchado sobre el niño que vino ayer. Las noticias viajan rápido en esta casa». Don Rodrigo respondió con amargura. «Isabela no ha dejado de hablar de él», Mercedes continuó. «Dice que tiene ojos bondadosos, que cuando la miró, sintió algo que no había sentido en años». Don Rodrigo sintió un nudo en el estómago. «Es solo un charlatán, Mercedes. Un niño de la calle que probablemente escuchó sobre Isabela y vino a aprovecharse de nuestra situación». «Tal vez», Mercedes puso la taza de café frente a él. «O tal vez no. ¿Sabe usted de dónde viene ese niño? ¿Quién es realmente? ¿Qué quieres decir? He vivido muchos años, don Rodrigo. He visto cosas que la ciencia no puede explicar. Mi abuela era curandera en su pueblo. La gente viajaba días enteros para verla porque ella podía sanar con solo poner las manos sobre las personas». Don Rodrigo la miró con incredulidad. «Mercedes, no me digas que crees en esas supersticiones. No es superstición si funciona». Mercedes interrumpió con firmeza. «Vi a mi abuela curar a un niño que los doctores habían desahuciado. Lo vi con mis propios ojos. El niño tenía fiebre tan alta que los médicos dijeron que no llegaría a la mañana. Mi abuela pasó la noche con él, rezando y poniendo sus manos sobre su frente. Para el amanecer, la fiebre había desaparecido. Ese niño creció, se convirtió en doctor y ahora tiene sus propios hijos. Eso es coincidencia. El sistema inmunológico del niño, llámelo como quiera», Mercedes dijo. «Pero no todo en este mundo puede ser explicado por la ciencia médica. A veces hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento». Después de que Mercedes se fue, don Rodrigo pasó las siguientes horas investigando en Internet sobre casos de recuperación milagrosa. Encontró docenas de historias, personas en coma que despertaron después de años,
paralíticos que volvieron a caminar, enfermedades terminales que desaparecieron sin explicación médica. Los doctores las llamaban remisiones espontáneas o anomalías estadísticas. Pero don Rodrigo se preguntaba si había algo más. Esa tarde, decidió ir a buscar a Nicolás. Si el niño realmente vivía en las calles, no podía estar muy lejos. Don Rodrigo ordenó a su chofer que lo llevara al barrio más pobre de la ciudad, un lugar que él normalmente evitaba, lleno de casas deterioradas y calles sin pavimentar. «Señor, ¿está seguro de que quiere hacer esto?», el chofer preguntó con preocupación. «Este vecindario no es seguro. Solo conduce», don Rodrigo respondió secamente. Pasaron por calles donde niños descalzos jugaban en charcos de agua sucia, donde mujeres lavaban ropa en baldes afuera de sus casas humildes, donde hombres desempleados se sentaban en las esquinas con miradas vacías. Don Rodrigo sintió una mezcla de disgusto y culpa. Había vivido toda su vida en una burbuja de privilegio, rodeado de lujo, sin nunca realmente pensar en cómo vivía la otra mitad del mundo. Después de una hora de búsqueda infructuosa, estaba a punto de darse por vencido cuando vio algo que lo hizo detenerse. En una pequeña plaza abandonada, había un grupo de niños de la calle jugando. Y en el centro, bailando descalzos sobre el concreto agrietado, estaba Nicolás. Don Rodrigo salió del auto y se acercó lentamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. Nicolás no estaba simplemente bailando. Estaba ejecutando movimientos de ballet clásico, con una precisión y gracia que hubieran hecho llorar a cualquier maestro profesional. Sus pies descalzos se movían sobre el suelo sucio, como si estuviera en el escenario del teatro más prestigioso del mundo. Los otros niños lo observaban con fascinación, como si estuvieran presenciando magia. Cuando la improvisada presentación terminó, los niños aplaudieron y rieron. Nicolás se inclinó teatralmente, sonriendo. Fue entonces cuando notó a don Rodrigo observándolo desde la distancia. Sus ojos se encontraron, y el niño no pareció sorprendido en absoluto de verlo allí. Nicolás se acercó caminando con esa confianza que seguía desconcertando a don Rodrigo. «Don Rodrigo», dijo como si hubiera estado esperándolo. «¿Cambió de opinión? ¿Dónde aprendiste a bailar así?», don Rodrigo preguntó en lugar de responder. «¿Por qué importa eso? Porque ese tipo de habilidad requiere años de entrenamiento profesional. Requiere dinero, maestros costosos, acceso a academias de ballet. ¿Cómo es posible que un niño de la calle no puede tener talento?», Nicolás interrumpió, pero no con enojo, sino con una calma que hacía que sus palabras fueran aún más poderosas. «¿Un niño de la calle no puede ser excepcional?», don Rodrigo sintió vergüenza. «No quise decir». «Sí quiso decir exactamente eso», Nicolás dijo. «Usted asume que porque estoy descalzo y mi ropa está sucia, no puedo tener conocimiento o habilidad. Es la misma razón por la que se burló de mí ayer. Porque para usted, el valor de una persona está determinado por su apariencia y su dinero». Las palabras golpearon a don Rodrigo como bofetadas. Era exactamente lo que había pensado, aunque nunca lo hubiera admitido en voz alta. «Mi madre era bailarina», Nicolás continuó, su voz suavizándose. «Antes de que se enfermara. Era la mejor bailarina que he conocido. Me enseñó todo lo que sé. Me enseñó que el baile no es solo movimiento, es comunicación. Es una forma de tocar el alma de otra persona sin decir una palabra. ¿Tu madre está...?» Don Rodrigo dejó la pregunta sin terminar. «Murió hace 2 años», Nicolás respondió. «Cáncer. Los doctores dijeron que tenía 6 meses. Ella vivió 2 años más porque se negó a rendirse. Cada día, sin importar cuánto dolor sintiera, bailaba. Decía que mientras pudiera bailar, estaba viva de verdad». Don Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Lo siento. No necesito su lástima», Nicolás dijo. «Necesito que confíe en mí. Isabela merece una oportunidad de sentirse viva de verdad otra vez. ¿Y tú puedes darle eso? ¿Bailando con ella?». Nicolás sonrió misteriosamente. «El baile es solo el medio, don Rodrigo, no es la meta. Cuando 2 personas bailan juntas de verdad, cuando sus almas se conectan a través del movimiento, pueden suceder cosas que la ciencia no puede explicar». «Eso suena a misticismo barato», don Rodrigo respondió, pero su voz había perdido la convicción. «Llámelo como quiera». Nicolás se encogió de hombros. «Pero sabe que estoy diciendo la verdad. Puede sentirlo».
Por eso vino a buscarme. Don Rodrigo no pudo negar eso. Había algo en este niño, algo que desafiaba toda lógica, pero que resonaba con una parte profunda de su ser que había estado dormida durante años. «Si te dejo hacer esto», don Rodrigo dijo lentamente, «y fallas, Isabela quedará destrozada. La esperanza que le des solo hará que el dolor sea peor». «¿Y si no fallo?», Nicolás preguntó. «¿Y si realmente puedo hacer que vuelva a caminar? ¿Vale la pena el riesgo?». Era la pregunta del $1.000.000. Don Rodrigo pensó en Isabela, preguntándole si algún día podría bailar otra vez. Pensó en los ojos de su hija llenos de una esperanza que él había visto morir lentamente durante 3 años. Pensó en la posibilidad, por remota que fuera, de que este extraño niño pudiera tener razón. 2 días, don Rodrigo finalmente dijo. Quedan 2 días hasta el cumpleaños de Isabela. Si vienes mañana por la noche te permitiré bailar con ella. Pero si le causas dolor emocional de cualquier manera, me aseguraré de que nunca puedas acercarte a mi familia otra vez. Nicolás asintió solemnemente. Mañana por la noche, entonces, a las 7. Y don Rodrigo, prepare su corazón para un milagro. Mientras don Rodrigo regresaba a su auto, no pudo evitar voltearse una última vez. Nicolás había vuelto con los otros niños de la calle y estaba nuevamente bailando. Sus movimientos tan perfectos y hermosos que parecían imposibles para alguien tan joven y en esas condiciones. El chofer arrancó el auto, y mientras se alejaban del barrio pobre, don Rodrigo sintió algo que no había sentido en 3 años, una chispa diminuta, casi imperceptible, de esperanza. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Isabela en su habitación mirando videos viejos de sus presentaciones de ballet. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras veía a su yo de 9 años ejecutando piruetas perfectas en el escenario. «Princesa», don Rodrigo se sentó junto a ella. «¿Qué estás haciendo?». Tratando de recordar cómo se sentía, Isabela murmuró. «Tratando de recordar cómo era mover mis piernas, saltar, girar. Cada día lo olvido un poco más». Don Rodrigo sintió que su corazón se partía. «Isabela, tengo que decirte algo». Ella pausó el video y lo miró con esos ojos verdes que tanto le recordaban a Carmen. «Ese niño que vino ayer, Nicolás, va a venir mañana por la noche». Los ojos de Isabela se iluminaron instantáneamente. «¿En serio? ¿Va a bailar conmigo? ¿Va a intentar algo?». Don Rodrigo eligió sus palabras cuidadosamente. «Pero princesa, necesito que entiendas que probablemente no va a funcionar. No quiero que te hagas ilusiones falsas. Papá». Isabela tomó su mano. «He vivido 3 años sin ilusiones. He aceptado que probablemente nunca volveré a caminar. Pero ¿sabes qué? Cuando vi a Nicolás ayer, sentí algo. No sé qué fue, pero sentí como si tal vez, solo tal vez, todavía hubiera magia en el mundo». Don Rodrigo abrazó a su hija, escondiendo su rostro en su cabello para que no viera las lágrimas en sus ojos. «Ojalá pudiera darte todo lo que mereces, mi amor». «Ya lo has hecho, papá», Isabela susurró. «Me has dado amor, y ahora me estás dando esperanza. Eso es más de lo que muchas personas tienen». Mientras don Rodrigo la abrazaba, se dio cuenta de algo fundamental. Había estado tan concentrado en tratar de curar el cuerpo de Isabela, que había olvidado cuidar su alma. Había contratado a los mejores médicos, comprado el mejor equipo, pero había dejado que su hija perdiera la chispa de vida que alguna vez la había hecho brillar. Y si este niño extraño llamado Nicolás podía devolver esa chispa, aunque no curara sus piernas, tal vez eso sería suficiente. O tal vez, solo tal vez, podría hacer ambas cosas. Faltaba un día para descubrirlo. El día del encuentro amaneció con un cielo gris que amenazaba tormenta. Don Rodrigo había dormido apenas 2 horas, despertando constantemente con pesadillas donde Isabela volvía a caminar solo para colapsar nuevamente. A las 6 de la mañana, renunció al sueño y bajó a su oficina. Para las 10, ya había convocado nuevamente a su equipo médico. Esta vez, su petición fue diferente. «Quiero que todos estén presentes esta noche», dijo sin preámbulos. A las 7 en punto. En el salón de baile. Doctor Castillo frunció el ceño. ¿El salón de baile? Don Rodrigo, ¿qué está planeando? Un experimento, respondió. Y necesito testigos médicos profesionales. Si algo sale mal, quiero que estén ahí para intervenir inmediatamente.
La doctora Salazar intercambió miradas preocupadas con Mónica, la fisioterapeuta. ¿Esto tiene que ver con ese niño de la calle? Sí. Don Rodrigo, esto es una locura, comenzó doctor Castillo. Estarán ahí. Don Rodrigo interrumpió con una autoridad que no admitía discusión. Las 7 en punto. No lleguen tarde. El resto del día transcurrió en una neblina de ansiedad. Don Rodrigo intentó trabajar en sus documentos, revisar reportes financieros, pero su mente volvía constantemente a Isabela. Ella había pasado la mañana arreglándose, eligiendo su vestido favorito, uno azul cielo que Carmen le había comprado antes del accidente, y pidiendo a doña Mercedes que le peinara el cabello con trenzas elaboradas. «Papá, ¿crees que Nicolás sepa bailar de verdad?», Isabela preguntó durante el almuerzo, sus ojos brillando con una emoción que don Rodrigo no veía desde antes del accidente. «Lo he visto bailar, princesa», respondió honestamente. «Es extraordinario». ¿Como mamá?». La pregunta golpeó a don Rodrigo en el pecho. Carmen había sido una bailarina aficionada antes de casarse, y había sido ella quien inscribió a Isabela en clases de ballet. Ver a su hija bailar había sido como ver a Carmen revivida. «Sí», susurró, «como mamá». A las 6:30, el salón de baile de la mansión Velasco, un espacio que no había sido usado desde la muerte de Carmen, fue abierto por primera vez en años. Las ventanas francesas daban a los jardines, ahora oscurecidos por nubes de tormenta. Las arañas de cristal fueron encendidas, bañando el piso de madera pulida con luz dorada. Los médicos llegaron puntualmente, sus expresiones variando entre curiosidad profesional y preocupación genuina. Doctor Castillo trajo su maletín médico, claramente preparado para cualquier emergencia. Mónica instaló su equipo de monitoreo portátil, insistiendo en que si Isabela iba a hacer cualquier tipo de actividad física, necesitaban monitorear sus signos vitales. A las 7:05, Isabela fue traída al salón en su silla de ruedas. Llevaba su vestido azul, su cabello trenzado con listones blancos, y en su rostro había una expresión que rompía y sanaba el corazón de don Rodrigo simultáneamente. Esperanza pura y vulnerable. Las 7 llegaron. Luego las 7:05. 7:10. «¿Dónde está?», doctor Ramírez preguntó mirando su reloj. Don Rodrigo sintió pánico creciendo en su pecho. ¿Y si Nicolás no venía? ¿Y si todo había sido una broma cruel? Miró a Isabela, viendo cómo la esperanza en sus ojos comenzaba a transformarse en decepción, y sintió una furia asesina hacia el niño que se había atrevido a hacer esto. Entonces, a las 7:15, escucharon un golpe suave en la puerta principal. Doña Mercedes entró al salón, su expresión extraña. «Don Rodrigo, el niño está aquí. ¿Pero qué?». «Viene acompañado». Don Rodrigo salió rápidamente hacia el vestíbulo. Allí, bajo la lámpara de araña de la entrada, estaba Nicolás. Pero ya no era el niño descalzo y sucio de antes. Llevaba un traje simple pero limpio, claramente prestado o encontrado en alguna tienda de segunda mano. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y sus pies, para sorpresa de don Rodrigo, estaban calzados con zapatillas de ballet masculinas gastadas pero funcionales. Y detrás de él, había una anciana diminuta apoyada en un bastón. Su rostro estaba surcado por 1000 arrugas, pero sus ojos, del mismo color oscuro que los de Nicolás, brillaban con una intensidad que desafiaba su edad aparente. «Don Rodrigo», Nicolás hizo una reverencia formal. «Le presento a mi abuela, doña Ana». Ella insistió en venir. La anciana dio un paso adelante, examinando a don Rodrigo con una mirada que parecía ver directo a través de él. «Así que usted es el hombre rico que no cree en milagros». La voz de la anciana era suave, pero llevaba un peso que hizo que don Rodrigo sintiera como si estuviera siendo juzgado por alguien con autoridad antigua. «Yo no dije que no creyera», comenzó. «No necesita decirlo», Ana interrumpió. «Lo lleva escrito en cada gesto, pero está aquí porque ama a su hija más de lo que ama su escepticismo. Eso es bueno». Sin esperar invitación, la anciana caminó hacia el salón de baile, apoyándose en su bastón. Nicolás la siguió, y don Rodrigo no tuvo más opción que acompañarlos. Cuando entraron al salón, Isabela ahogó un grito. Nicolás se veía diferente, transformado, y había algo en su presencia ahora que hacía que el aire de la habitación pareciera más denso, más cargado de posibilidad. «Isabela». Nicolás se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla de ruedas.
mirándola directamente a los ojos. ¿Estás lista para bailar? Yo no puedo, Isabela murmuró, lágrimas formándose en sus ojos. Mis piernas no se mueven. ¿Todavía? Nicolás sonrió. Pero no vamos a bailar con las piernas primero. Vamos a bailar con el corazón. Extendió su mano hacia ella. Isabela miró a su padre, buscando permiso, o tal vez valor. Don Rodrigo asintió, aunque sentía como si su corazón fuera a explotar de ansiedad. Isabela puso su mano en la de Nicolás, y en el momento en que sus pieles se tocaron, algo extraordinario sucedió. Los monitores médicos de Mónica comenzaron a emitir pitidos, no de alarma, sino de cambio. La doctora Salazar se acercó rápidamente mirando las lecturas con expresión de shock absoluto. «Esto es imposible», murmuró. «Su frecuencia cardíaca está sincronizándose con la de él». «¿Qué?». Don Rodrigo se acercó bruscamente mirando los monitores. En las pantallas, 2 líneas, una roja para Isabela, una azul para Nicolás, se movían en patrones que comenzaban a reflejarse mutuamente, como si 2 corazones separados estuvieran aprendiendo a latir como uno solo. Nicolás se puso de pie, aún sosteniendo la mano de Isabela. «Cierra los ojos», le dijo suavemente, «y recuerda cómo se sentía bailar. No pienses en tus piernas, piensa en la música que vivía dentro de ti». Isabela cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Doña Ana, que había estado observando en silencio, comenzó a tararear. No era una melodía reconocible, sino algo antiguo, algo que sonaba como si viniera de un tiempo anterior a la memoria. Su voz, sorprendentemente fuerte para alguien tan anciana, llenó el salón con una resonancia que hacía vibrar el aire mismo. Nicolás comenzó a moverse. No era un baile tradicional, sino algo fluido y misterioso, como si estuviera trazando patrones invisibles en el aire alrededor de Isabela. Sus movimientos eran tan precisos, tan perfectamente ejecutados, que incluso Dr. Castillo, que no sabía nada de ballet, podía ver que estaba presenciando algo excepcional. «¿Qué está haciendo?», susurró don Rodrigo. «Está despertando la memoria del cuerpo de ella». Doña Ana respondió sin dejar de tararear. «El cuerpo nunca olvida, señor Velasco. Solo se duerme, y mi nieto sabe cómo despertarlo». Los monitores continuaban mostrando lecturas imposibles. Las ondas cerebrales de Isabela estaban cambiando, moviéndose hacia patrones que la doctora Salazar nunca había visto en un paciente con su tipo de lesión. «Don Rodrigo», la neuróloga susurró con urgencia, «necesito que vea esto. Las áreas de su cerebro responsables del movimiento están activándose. Esto no debería ser posible con su tipo de lesión medular». Nicolás extendió su otra mano hacia Isabela. «Ábrete, Isabela. Abre tu corazón, tu mente, tu alma. Recuerda quién eras antes de que te dijeran quién no podías ser». Isabela abrió los ojos, y en ese momento, don Rodrigo vio algo que lo haría llorar durante años cada vez que lo recordara. En los ojos de su hija había reconocimiento, como si estuviera viendo algo que había estado perdido, algo esencial que finalmente regresaba a casa. «Puedo sentirlos», Isabela susurró, su voz llena de asombro y terror. «Papá, puedo sentir mis dedos de los pies». El salón explotó en caos. Los médicos se lanzaron hacia adelante, verificando, testeando, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero Nicolás no se detuvo. Continuó bailando. Continuó sosteniendo la mano de Isabela, y doña Ana continuó tarareando esa melodía antigua que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. «No es posible», doctor Castillo repetía una y otra vez. «No es médicamente posible». «Entonces, tal vez», dijo doña Ana, finalmente dejando de tararear, «necesita expandir su definición de lo posible». Isabela comenzó a llorar, no de tristeza, sino de algo que era demasiado grande para tener nombre. Y mientras Nicolás continuaba bailando a su alrededor, trazando esos patrones invisibles en el aire, don Rodrigo se dio cuenta de que estaba presenciando algo que cambiaría su comprensión de la realidad para siempre. Algo imposible estaba sucediendo en su salón de baile, y apenas estaba comenzando. «Deténganse, doctor», Castillo gritó, rompiendo el trance que había caído sobre todos en la habitación. Se lanzó hacia Isabela, apartando bruscamente la mano de Nicolás. «No voy a permitir que continúe esta
Esta farsa sin hacer un examen médico apropiado. El momento en que el contacto entre Nicolás e Isabela se rompió, algo cambió en el aire del salón. Era como si una corriente eléctrica que había estado fluyendo de repente se cortara. Isabela jadeó, sus ojos abriéndose ampliamente. ¡No!, gritó, extendiendo su mano desesperadamente hacia Nicolás. «Todavía puedo sentirlos. No dejen que se detenga». «Pero, doctor». Castillo ya estaba revisando sus reflejos, presionando varios puntos en sus piernas, realizando las pruebas neurológicas estándar que había hecho cientos de veces en los últimos 3 años. Su expresión cambió de escepticismo defensivo a confusión total. Esto no tiene sentido», murmuró. Sacó un instrumento de su maletín, uno usado para medir respuestas nerviosas, y lo presionó contra la pantorrilla de Isabela. «Isabela, ¿puedes sentir esto?» «Sí», Isabela respondió, su voz temblando. «Sí, puedo sentirlo». La doctora Salazar se acercó rápidamente. «¿Dónde exactamente? Describe la sensación». «Es como hormigueo», Isabela explicó, lágrimas corriendo por su rostro. «Como cuando tu pie se duerme y comienza a despertar, pero es más profundo. Puedo sentirlo en los músculos». Doctor Castillo y la doctora Salazar intercambiaron miradas de shock absoluto. Durante 3 años habían examinado a Isabela regularmente. Cada prueba, cada escáner había confirmado lo mismo. No había señales de actividad nerviosa por debajo de la lesión. Y ahora, en cuestión de minutos, ¿algo había cambiado? «Necesitamos hacer un escáner completo», doctor Castillo dijo urgentemente. «Ahora mismo. Tenemos que llevarla al hospital». «No», Isabela gritó con una fuerza que sorprendió a todos. «No voy a ningún hospital. Nicolás, por favor, continúa». Don Rodrigo estaba paralizado, mirando entre su hija, los médicos confundidos, y Nicolás, quien permanecía de pie en silencio, con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con el caos a su alrededor. «¿Qué le hiciste?», don Rodrigo finalmente preguntó, su voz apenas un susurro. Nicolás lo miró directamente. «No le hice nada, don Rodrigo. Solo le recordé a su cuerpo lo que había olvidado. El cuerpo humano es mucho más mágico de lo que la ciencia moderna está dispuesta a admitir. Tiene una memoria propia, una inteligencia que va más allá del cerebro consciente». «Eso es pseudociencia», doctor Castillo protestó. «El daño en la médula espinal no puede revertirse simplemente recordándole al cuerpo». «¿Y sin embargo?», doña Ana interrumpió, su voz antigua cortando a través de las objeciones del médico como un cuchillo afilado. «La niña puede sentir sus piernas por primera vez en 3 años. ¿Cómo explica eso su ciencia, doctor?». Doctor Castillo abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta. Mónica, la fisioterapeuta, quien había estado observando los monitores todo el tiempo, habló con voz temblorosa. «Don Rodrigo, necesita ver esto. La actividad cerebral de Isabela está mostrando patrones que nunca habíamos visto. Las áreas responsables del movimiento voluntario están completamente iluminadas. Y aquí», señaló otra pantalla, «su frecuencia cardíaca». Cuando Nicolás la estaba tocando, su variabilidad de frecuencia cardíaca entró en lo que llamamos coherencia cardíaca, un estado asociado con sanación profunda y recuperación acelerada. «¿Está diciendo que esto es real?», don Rodrigo preguntó, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se estuviera volviendo líquido. ¿Que realmente está sucediendo algo? «Estoy diciendo», Mónica respondió cuidadosamente, «que estoy viendo datos que no puedo explicar con nuestro entendimiento médico convencional». Don Rodrigo se volteó hacia Nicolás. «¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes hacer esto?». Nicolás miró a su abuela, quien asintió con aprobación. El niño se acercó a don Rodrigo, y cuando habló, su voz tenía una cualidad que no había tenido antes, una antigüedad, una sabiduría que desafiaba su juventud. «Mi madre no solo me enseñó a bailar, don Rodrigo. Me enseñó que el baile es un lenguaje más antiguo que las palabras. Es la forma en que el alma se comunica directamente con el cuerpo. Cuando 2 personas bailan juntas de verdad, no solo moviendo sus cuerpos sino conectando sus energías, pueden crear un campo de sanación. Eso suena a», comenzó doctor Castillo. «¿A locura?», doña Ana terminó por él. «Sí, para mentes que solo creen en lo que pueden medir con máquinas. Pero dígame, doctor, ¿puede su ciencia medir el amor?
Puede poner la esperanza bajo un microscopio. Puede explicar por qué algunas personas sobreviven contra todo pronóstico mientras otras con mejor pronóstico mueren. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Isabela habló, su voz clara y decidida de una manera que don Rodrigo no había escuchado en años. Papá, no me importa si es ciencia o magia o milagro. Por primera vez en 3 años puedo sentir mis piernas. Y quiero intentar pararme. Isabela, no, doctor Castillo protestó. Es demasiado pronto. Si realmente hay regeneración nerviosa ocurriendo, forzar movimiento podría dañar. Doctor, Isabela interrumpió, y había acero en su voz. Con todo respeto, he seguido sus consejos durante 3 años. He sido paciente, he aceptado mis limitaciones. Pero ahora siento algo diferente. Siento que mi cuerpo está despertando, y voy a intentar pararme, con o sin su permiso. Don Rodrigo miró a su hija, viendo en ella una determinación que le recordaba dolorosamente a Carmen. Su esposa siempre había sido así, feroz, decidida, dispuesta a desafiar cualquier obstáculo. «Déjala intentar», dijo en voz baja. «Don Rodrigo, esto es una locura», doctor Castillo protestó. «Es su cuerpo», don Rodrigo respondió firmemente. «Y por primera vez en 3 años quiere intentar usarlo. No voy a detenerla». Nicolás se acercó nuevamente a Isabela, extendiendo sus manos. «No vas a pararte todavía», dijo suavemente. «Primero, necesitamos despertar más de tu cuerpo. Necesitamos que la conexión entre tu mente y tus músculos se fortalezca. Pero podemos intentar algo más pequeño». «¿Y qué?», Isabela preguntó, sus ojos brillando con esperanza salvaje. «Mover tus dedos de los pies». Parecía una meta tan pequeña, tan insignificante. Pero para Isabela, quien no había podido mover un solo dedo del pie en 3 años, era como escalar el Everest. Tomó las manos de Nicolás y nuevamente, en el momento del contacto, los monitores comenzaron a mostrar esos patrones imposibles. Nicolás comenzó a tararear la misma melodía que su abuela había cantado antes, y mientras lo hacía, guió a Isabela en movimientos con sus brazos. Movimientos de baile que su parte superior del cuerpo podía hacer. «No pienses en tus dedos de los pies», Nicolás instruyó mientras se movían juntos. «Piensa en la música. Deja que la música fluya a través de ti, desde tu corazón hasta tus extremidades. El baile no viene de los pies, viene del alma». Isabela cerró los ojos, moviéndose con Nicolás en lo que parecía ser una danza sentada. Sus brazos fluían con una gracia que había perdido en años de terapia física mecánica. Y mientras se movía, algo extraordinario comenzó a suceder. Los monitores mostraban actividad aumentada en su corteza motora. Los médicos observaban con fascinación y horror mientras las lecturas sugerían que señales neuronales estaban viajando más allá de donde debería ser posible, dada su lesión medular. «Dios mío», Mónica susurró, «está recableándose. Su sistema nervioso está literalmente recableándose en tiempo real». «Eso es imposible», doctor Castillo murmuró, pero su voz había perdido convicción. Estaba viendo los datos con sus propios ojos. Nicolás abrió sus ojos y miró a Isabela. «Ahora, intenta mover tu dedo gordo del pie derecho». Isabela mantuvo sus ojos cerrados, su rostro contorsionándose en concentración. El salón entero contuvo la respiración. Doctor Castillo se agachó junto a su pie, observando con la intensidad de alguien presenciando un milagro. 10 segundos pasaron, 20, 30. Y entonces, tan pequeño que casi podría haber sido imaginado, el dedo gordo del pie derecho de Isabela se movió. No fue mucho, apenas 1 milímetro, quizás 2, pero se movió. Definitivamente, inequívocamente, se movió. «¡Papá!», Isabela gritó, sus ojos abriéndose de golpe, llenos de lágrimas. «¡Se movió! ¡Lo sentí moverse!». Don Rodrigo cayó de rodillas junto a su hija, sollozos sacudiéndose a través de su cuerpo de una manera que no había experimentado desde el funeral de Carmen. «Lo vi, princesa. Lo vi». Doctor Castillo estaba pálido, mirando fijamente el pie de Isabela como si fuera un objeto extraterrestre. Necesito documentar esto. Necesito hacer pruebas, escáneres. Necesito entender». «Lo que necesita», doña Ana dijo suavemente,
Es aceptar que hay cosas en este universo que su educación médica no le preparó para comprender. La doctora Salazar se acercó a Nicolás, mirándolo con una mezcla de asombro y miedo. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Quién te enseñó? Nicolás sonrió tristemente. Mi madre. En sus últimos días, cuando el dolor era insoportable, descubrió que cuando bailábamos juntos, el dolor desaparecía. Los doctores lo llamaban placebo, distracción, pero ella sabía la verdad. El baile estaba sanándola de maneras que la medicina no podía. ¿Y ella? La doctora Salazar no terminó la pregunta. Murió eventualmente, Nicolás respondió. Pero vivió 2 años más de lo que los doctores dijeron que era posible. Y cada día de esos 2 años bailó. Hasta su último día en este mundo, bailó. Don Rodrigo se limpió las lágrimas de sus ojos, mirando a este niño extraordinario que había entrado a su vida hace solo días, y ya había hecho lo imposible. ¿Qué más puede hacer? ¿Isabela podrá caminar otra vez? Nicolás miró a Isabela, quien lo miraba de vuelta con ojos llenos de esperanza tan pura que era casi dolorosa de presenciar. Eso depende, Nicolás dijo, de cuánto está dispuesta a creer en lo imposible. Creo, Isabela dijo inmediatamente. Creo completamente. Nicolás sonrió. Entonces sí, bailarás otra vez, Isabela, pero no esta noche. Tu cuerpo necesita descansar. Necesita procesar lo que comenzó esta noche. Volveré mañana, en tu cumpleaños. Y si todo va como debe ir, darás tus primeros pasos en 3 años. El silencio que siguió a esa promesa fue sagrado. Nadie se atrevió a romperlo. Ni siquiera los médicos escépticos que habían visto suficiente esta noche para cuestionar todo lo que creían saber sobre medicina y sanación. Finalmente don Rodrigo habló, su voz quebrada por la emoción. Nicolás, no sé quién eres realmente. No sé si eres un sanador, un maestro, un ángel o simplemente un niño extraordinario. Pero te debo una disculpa. ¿Por qué? Nicolás preguntó. Por juzgarte. Por asumir que porque eras pobre, descalzo, diferente, no podías tener nada valioso que ofrecer. Por casi negarte la oportunidad de hacer este milagro porque mi arrogancia me cegó. Nicolás puso una mano en el hombro de don Rodrigo. No necesito su disculpa, don Rodrigo. Necesito que aprenda de esto. Necesito que entienda que hay belleza y magia en los lugares más inesperados. Y que a veces, las personas que parecen tener menos, son las que tienen más que dar. Don Rodrigo asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Nicolás y doña Ana se prepararon para irse. En la puerta, la anciana se volteó hacia los médicos reunidos. Ustedes presenciaron algo esta noche que sus libros de texto no pueden explicar, dijo. Pueden elegir ignorarlo, llamarlo anomalía, pretender que no sucedió, o pueden expandir su comprensión de lo que es posible. La elección es suya. Después de que se fueron, el salón de baile quedó en silencio. Isabela estaba agotada, radiante, transformada. Los médicos estaban en shock, revisando sus datos una y otra vez, y don Rodrigo se dio cuenta de que había pasado la noche más extraordinaria de su vida. Su hija había movido su dedo del pie, un pequeño movimiento que representaba algo infinitamente más grande. Representaba esperanza, representaba posibilidad. Representaba la idea de que tal vez, solo tal vez, los milagros eran reales. Y mañana, en el cumpleaños de Isabela, descubrirían cuán lejos podía llegar ese milagro. Isabela no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el hormigueo en sus piernas. Una sensación que había olvidado por completo durante 3 años y que ahora le parecía más preciosa que cualquier cosa en el mundo. Pasó horas en la oscuridad de su habitación, concentrándose intensamente, tratando de mover sus dedos de los pies otra vez. A las 3 de la madrugada, lo logró. El dedo gordo de su pie izquierdo se movió apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para hacerla llorar de alegría. Cuando doña Mercedes entró a las 6 de la mañana para ayudarla con su rutina matinal, encontró a Isabela despierta, radiante, con ojeras profundas pero con una luz en sus ojos que no había visto en años. «Feliz cumpleaños, niña», Mercedes dijo suavemente, abrazándola. «Mercedes», Isabela susurró, agarrando sus manos con urgencia. «Moví mis dedos otra vez. Anoche. Sin Nicolás aquí. Lo hice yo sola». La anciana empleada se sentó en la cama.
lágrimas formándose en sus ojos. Entonces es real. Dios mío, es realmente real. Don Rodrigo tampoco había dormido. Había pasado la noche en su oficina, alternando entre revisar los videos que Mónica había grabado de la sesión de ayer y leer compulsivamente sobre casos de recuperación neurológica espontánea. A las 7 de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar los jardines de la mansión, recibió una llamada de Dr. Castillo. Don Rodrigo, necesito verlo. Ahora. 30 minutos después, todo el equipo médico estaba reunido nuevamente en su oficina. Dr. Castillo llevaba una laptop y su rostro mostraba una mezcla de emoción y confusión que don Rodrigo nunca había visto en el doctor normalmente estoico. Pasé toda la noche analizando los datos de ayer, comenzó sin preámbulos. Consulté con colegas en Suiza, en Johns Hopkins, en las mejores instituciones neurológicas del mundo. Les envié los videos, las lecturas de los monitores, todo. ¿Y? Don Rodrigo preguntó, su corazón latiendo violentamente. Y nadie puede explicarlo. Dr. Castillo abrió su laptop, mostrando imágenes de escáneres cerebrales. Estas son las últimas resonancias magnéticas de Isabela, tomadas hace 2 meses. Aquí pueden ver claramente la lesión completa en su médula espinal. No hay conducción nerviosa posible más allá de este punto. Cambió a otra imagen. Y estas son las lecturas de actividad cerebral de anoche. ¿Ven estas áreas iluminadas? Estas son regiones motoras que no deberían estar activas dado su tipo de lesión. No solo están activas, están creando nuevas conexiones neuronales en tiempo real. La doctora Salazar se inclinó hacia adelante. He estado investigando algo llamado neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas vías neuronales. Normalmente es un proceso lento que requiere meses o años de terapia intensiva, pero lo que vimos anoche fue neuroplasticidad acelerada en un factor de miles. ¿A qué están diciendo? Don Rodrigo preguntó. ¿Que lo que hizo Nicolás activó algún tipo de sanación acelerada? Estamos diciendo, Dr. Castillo respondió cuidadosamente, que observamos algo que desafía nuestra comprensión actual de neurología. Si pudiéramos entender qué hizo exactamente ese niño, podríamos potencialmente revolucionar el tratamiento de lesiones medulares para millones de personas. Doctor Ramírez, el psicólogo, habló por primera vez. He estado pensando en esto desde una perspectiva diferente. Hay estudios documentados sobre el efecto placebo, sobre cómo la creencia puede activar procesos de sanación reales en el cuerpo. Pero también hay algo más profundo, la conexión entre trauma emocional y bloqueo físico. ¿Qué quiere decir?, preguntó don Rodrigo. Isabela no solo perdió el uso de sus piernas en ese accidente, perdió a su madre. Experimentó un trauma masivo, tanto físico como emocional. Es posible que parte de su parálisis no sea solo daño físico, sino también una respuesta protectora del cuerpo, una forma de congelar el trauma. Eso suena a pseudociencia, Dr. Fuentes murmuró. Hace 24 horas todo lo que estamos discutiendo hubiera sonado a pseudociencia, la doctora Salazar respondió. Pero todos vimos lo mismo. Todos tenemos los datos. Ya no podemos ignorarlo. Don Rodrigo se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, podía ver a los empleados de mantenimiento decorando el jardín para la fiesta de cumpleaños de Isabela, globos azules y blancos, los colores favoritos de Carmen. Había cancelado las celebraciones de cumpleaños los últimos 2 años porque eran demasiado dolorosas. Pero este año, Isabela había insistido. Nicolás dijo que hoy Isabela intentaría caminar. Don Rodrigo dijo en voz baja, ¿creen que es posible? El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Dr. Castillo habló. Médicamente no debería ser posible, pero después de lo que vimos anoche, ya no sé qué es posible y qué no lo es. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Don Rodrigo había mantenido la lista pequeña. Algunos primos de Isabela, 2 de sus amigas más cercanas de antes del accidente, y por supuesto, todo el personal de la casa que había cuidado de Isabela durante años. Los médicos también se quedaron, oficialmente para monitorear la salud de Isabela, pero en realidad porque ninguno quería perderse lo que pudiera suceder. Isabela estaba en el jardín, en su silla de ruedas, llevando un vestido blanco que la hacía verse angelical. Sus amigas, Sofía y Lucía, habían llorado cuando la vieron, y ahora las 3 charlaban animadamente sobre la escuela, sobre chicos, sobre todas las cosas normales que niñas de 12 años discuten.
Don Rodrigo observaba desde la distancia, su corazón hinchándose de emoción al ver a su hija riendo de esa manera despreocupada. A las 4 en punto, llegó un auto viejo y oxidado. De él bajaron Nicolás y doña Ana. El niño llevaba el mismo traje prestado de ayer, ahora recién lavado. Doña Ana llevaba un vestido simple pero digno. Cuando se acercaron a la entrada, el contraste entre ellos y los invitados bien vestidos era marcado. Don Rodrigo los recibió personalmente en la puerta. «Bienvenidos», dijo. Y por primera vez, lo dijo con respeto genuino en lugar de condescendencia. «Gracias por invitarnos», doña Ana respondió. «Trajimos un regalo para la niña». Extendió una pequeña caja envuelta en papel de periódico. Don Rodrigo la tomó, conmovido por el gesto. Sabía que para personas en su situación económica, cualquier regalo representaba un sacrificio significativo. Cuando Isabela vio a Nicolás, su rostro se iluminó como si hubiera visto al sol salir después de una noche eterna. «¿Viniste?» «Prometí que vendría», Nicolás respondió, acercándose a ella. «Feliz cumpleaños, Isabela». Las amigas de Isabela miraban a Nicolás con curiosidad y confusión. Era obvio que no entendían quién era este niño pobre o por qué Isabela parecía tan emocionada de verlo. «Nicolás es mi amigo», Isabela les explicó, su voz llena de orgullo. «Es el mejor bailarín que he conocido». Sofía y Lucía intercambiaron miradas escépticas, pero fueron lo suficientemente educadas para no decir nada. La tarde transcurrió con actividades normales de cumpleaños, pastel, regalos, juegos. Pero todos los presentes podían sentir la tensión subyacente, la anticipación de lo que vendría. Don Rodrigo notó que Isabela continuamente miraba hacia Nicolás, quien permanecía en la periferia de la celebración, observando tranquilamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, doña Ana se acercó a don Rodrigo. «Es hora», dijo simplemente. Don Rodrigo sintió su estómago tensarse. Hizo una señal a los empleados, quienes comenzaron a guiar a los invitados hacia el salón de baile. Isabela fue llevada al frente, con Nicolás caminando a su lado. El salón había sido preparado como la noche anterior, pero esta vez había más testigos. Todos los invitados, el personal de la casa, el equipo médico completo, todos se reunieron en silencio expectante. Dr. Castillo se acercó a Isabela con su equipo de monitoreo. «Isabela, voy a conectarte estos sensores otra vez. ¿Está bien?» Ella asintió, demasiado nerviosa para hablar. Mientras el doctor trabajaba, don Rodrigo se arrodilló junto a su hija. «Princesa», dijo suavemente, tomando su mano, «no importa qué pase hoy. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No por lo que puedes o no puedes hacer físicamente, sino por tu coraje, tu esperanza, tu espíritu que nunca se rompió». Isabela se lanzó a sus brazos, sollozando. «Tengo miedo, papá. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si ayer fue solo una casualidad? Entonces seguiremos adelante». Don Rodrigo respondió, aunque su propio corazón estaba aterrado de esa posibilidad. «Pero necesitas intentarlo. Necesitas saber que lo intentaste con todo tu corazón». Nicolás se acercó, extendiendo su mano hacia Isabela. «¿Estás lista?» Isabela se limpió las lágrimas y asintió. Tomó su mano, y nuevamente, ese momento mágico de conexión que todos habían presenciado antes. Los monitores comenzaron a cantar con actividad, mostrando la sincronización imposible de dos sistemas nerviosos separados. Pero esta vez, Nicolás no comenzó a bailar inmediatamente. En cambio, cerró sus ojos y habló con voz clara que llenó todo el salón. «Isabela, quiero que pienses en tu madre». El salón se quedó en silencio absoluto. Don Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Quiero que recuerdes la última vez que bailaron juntas», Nicolás continuó. «Antes del accidente. Recuerda cómo se sentía. Recuerda la alegría, el amor, la conexión». Isabela comenzó a temblar, lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo. Duele demasiado recordar». «Lo sé», Nicolás dijo suavemente. «Pero el dolor que has estado cargando, el trauma del accidente, la culpa de sobrevivir cuando ella no lo hizo, todo eso está atrapado en tu cuerpo y está manteniendo tus piernas prisioneras. Necesitas liberarlo». Don Rodrigo quería interrumpir, proteger a su hija de este dolor, pero doña Ana puso una mano en su hombro, manteniéndolo quieto. «Tu madre no querría que llevaras esta culpa», Nicolás continuó. «No querría que permanecieras paralizada.
ni física ni emocionalmente. Querría que bailaras, querría que vivieras, querría que fueras libre. Isabela sollozaba abiertamente ahora, todo su cuerpo sacudiéndose con la fuerza de su dolor, liberándose. Y mientras lloraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los monitores mostraban actividad masiva, no solo en su cerebro, sino a lo largo de toda su columna vertebral. Era como si un río bloqueado durante 3 años finalmente hubiera encontrado su camino a través de la presa. Nicolás comenzó a bailar, moviéndose alrededor de Isabella con movimientos que eran hermosos y tristes, y llenos de una gracia que trascendía la técnica. Y mientras bailaba, cantó, no palabras, sino una melodía que sonaba como lamento y celebración simultáneamente. Doña Ana se unió a él, su voz anciana armonizando con la de su nieto, creando una música que parecía venir de un lugar más antiguo que el tiempo. Y entonces, Isabella sintió algo. No era solo hormigueo esta vez, era completo, total, innegable. Podía sentir sus piernas, podía sentir los músculos, los huesos, cada centímetro de sus extremidades que habían estado muertas durante 3 años. Nicolás, susurró, su voz llena de asombro y terror. Puedo sentirlas. Puedo sentir mis piernas completamente. El salón explotó en murmullos de shock. Los médicos se acercaron, verificando los monitores, sus rostros reflejando incredulidad absoluta. Nicolás se arrodilló frente a Isabella, mirándola directamente a los ojos. Entonces levántate. Era la instrucción más simple y más imposible. Durante 3 años, médicos le habían dicho que nunca podría hacerlo. Durante 3 años, ella había aceptado esa realidad. Y ahora, este niño le estaba pidiendo que desafiara todo lo que sabía sobre su cuerpo. Isabella miró a su padre. Don Rodrigo tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero asintió. Inténtalo, princesa. Estoy aquí para atraparte si caes. Isabella puso sus manos en los reposabrazos de su silla de ruedas. Su respiración era rápida. Su corazón latía tan fuerte que todos podían verlo en los monitores. Nicolás extendió sus manos, no para levantarla, sino para guiarla. Y con un esfuerzo que convocó cada onza de coraje, esperanza y voluntad que tenía, Isabella empujó hacia arriba. Sus piernas temblaron. Durante un horrible segundo, parecía que colapsarían. Doctor Castillo dio un paso adelante, listo para intervenir. Pero entonces, milagrosamente, maravillosamente, imposiblemente, las piernas de Isabella se sostuvieron. Se puso de pie. Por primera vez en 3 años, Isabella Velasco estaba de pie sobre sus propias 2 piernas. El salón explotó en gritos, llanto, aplausos. Pero Isabella apenas los escuchó. Estaba concentrada en la sensación más increíble que había experimentado. El peso de su propio cuerpo soportado por músculos que había olvidado que tenía. «Estoy parada», susurró, como si no pudiera creer sus propias palabras. «Papá, estoy parada». Don Rodrigo se lanzó hacia ella, pero Nicolás lo detuvo. «No todavía. Déjela sentir esto primero». Isabella permaneció de pie durante 10 segundos que se sintieron como eternidad. Sus piernas temblaban, sudor corría por su rostro del esfuerzo, pero se mantenía en pie. Entonces Nicolás extendió su mano. «Ahora baila conmigo». Y mientras todo el salón observaba conteniendo la respiración, Isabella Velasco dio su primer paso en 3 años. El primer paso de Isabella fue vacilante, tembloroso, pero fue un paso. Sus piernas amenazaban con colapsar en cualquier momento, pero Nicolás la sostuvo firmemente, no cargándola, sino guiándola, permitiendo que sus propios músculos hicieran el trabajo. «No pienses», Nicolás susurró, «solo siente la música». Y entonces comenzó a bailar con ella. No era ballet clásico. Sus piernas aún no estaban listas para eso. Era algo más simple, más fundamental. Un balanceo suave, un paso a la vez, como enseñarle a caminar a un bebé que nunca antes había dado un paso. Los sollozos en el salón eran audibles. Sofía y Lucía se abrazaban llorando. Doña Mercedes se había arrodillado, rezando en voz baja. Los empleados de la casa, muchos de quienes habían cargado a Isabella en su silla de ruedas durante 3 años, lloraban abiertamente, pero los más impactados eran los médicos. «Doctor». Castillo estaba pálido, mirando fijamente los monitores como si pudieran ser instrumentos defectuosos. La doctora Salazar
Tenía las manos cubriendo su boca, lágrimas corriendo por su rostro profesional normalmente compuesto. Mónica, quien había trabajado con Isabela en terapia física durante años sin ver ningún progreso, estaba sollozando tan fuerte que tuvo que sentarse. Don Rodrigo permanecía paralizado, incapaz de moverse o hablar. Estaba presenciando lo que había creído imposible durante 3 años. Su hija, su pequeña princesa que había perdido tanto, estaba bailando nuevamente. Isabela dio otro paso, y otro. Sus movimientos eran torpes, nada como la gracia que había tenido antes del accidente. Pero eran movimientos, eran vida, eran milagro. Después de 5 pasos, sus piernas comenzaron a ceder. Nicolás la guió suavemente de regreso a su silla de ruedas, ayudándola a sentarse. Isabela estaba jadeando por el esfuerzo, sudor cubriendo su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz que don Rodrigo no había visto desde antes de la muerte de Carmen. «Lo hice», Isabela susurró, mirando sus propias piernas con asombro. «Papá, lo hice». Don Rodrigo finalmente pudo moverse. Se lanzó hacia su hija, abrazándola con una fuerza que amenazaba con romperla, sollozando de una manera que nunca había permitido que otros vieran. «Mi niña, mi hermosa niña». El salón estalló en celebración. Los invitados se acercaban, felicitando a Isabela, tocando sus piernas como si necesitaran confirmar que era real. Pero en medio del caos, Nicolás y doña Ana se retiraron silenciosamente hacia la periferia, observando con sonrisas tranquilas. Fue doctor Castillo quien los detuvo antes de que pudieran irse. «Esperen», dijo, su voz temblorosa. Necesitamos entender qué acaba de pasar. ¿Cómo es posible?» Doña Ana lo miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. «¿Usted realmente quiere entender, doctor? ¿O solo quiere una explicación que quepa en sus categorías científicas?» «Quiero la verdad», doctor Castillo respondió. «¿La verdad?», doña Ana dijo suavemente. «Es que el cuerpo humano es mucho más misterioso de lo que sus libros de medicina admiten. La verdad es que hay conexiones entre el trauma emocional y el bloqueo físico que la ciencia apenas está comenzando a comprender. La verdad es que a veces la sanación requiere más que medicina, requiere amor, conexión y la voluntad de creer en lo imposible». La doctora Salazar se acercó, su rostro aún mojado por lágrimas. «¿Pero cómo aprendió Nicolás a hacer esto? ¿Hay otros como él? ¿Podría enseñar a otros?» Nicolás miró a su abuela, quien asintió con aprobación. «Mi madre tenía un don». El niño comenzó. Podía sentir el dolor de otras personas como si fuera suyo. Cuando bailaba con alguien que estaba sufriendo, física o emocionalmente, podía ayudarlos a liberarlo. No siempre funcionaba. No podía curar a todos, pero podía ayudar a aquellos que estaban listos para sanar. «¿Y ella te enseñó?», preguntó doctor Ramírez, el psicólogo claramente fascinado. «Me enseñó a escuchar», Nicolás respondió. «A escuchar no solo con mis oídos, sino con mi corazón. A sentir dónde el dolor está atrapado en el cuerpo de alguien. A usar el movimiento, la música, la conexión para ayudar a liberarlo». Don Rodrigo se había acercado, aún sosteniendo a Isabela. «¿Por qué Isabela? De todas las personas que podrías haber ayudado, ¿por qué viniste a nosotros?». Doña Ana fue quien respondió. «Porque ustedes necesitaban ayuda no solo física, sino espiritual. Don Rodrigo, durante años ha usado su riqueza como un escudo contra el dolor. Ha tratado a las personas según su dinero y estatus, creyendo que eso lo hacía superior. Pero el dolor no discrimina. El sufrimiento no se preocupa por cuentas bancarias». Las palabras golpearon a don Rodrigo como bofetadas, pero no las negó. Había pasado suficientes días con Nicolás y Ana para saber que tenían razón. Isabela necesitaba sanar físicamente, Ana continuó. «Pero usted necesitaba sanar aquí». Tocó su propio pecho donde estaría el corazón. Necesitaba aprender a ver valor en lugares inesperados. Necesitaba aprender humildad. Don Rodrigo asintió lentamente. «Y lo he aprendido. Dios sabe que lo he aprendido». En ese momento, uno de los empleados se acercó nerviosamente. «Don Rodrigo, hay reporteros afuera. Alguien debe haberles informado sobre lo que sucedió. Están pidiendo hablar con usted». Don Rodrigo frunció el ceño. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Probablemente uno de los invitados publicó algo en redes sociales. El empleado respondió.
Están llamándolo el milagro de la mansión Velasco. Doctor. Castillo se puso tenso. Don Rodrigo, si esto se hace público antes de que podamos documentarlo apropiadamente, antes de que podamos hacer los estudios necesarios. ¿Qué? Doña Ana interrumpió con voz filosa. ¿Tiene miedo de que no pueda tomar crédito por el milagro? ¿Tiene miedo de admitir que presenció algo que su educación médica no puede explicar? No es eso, doctor Castillo protestó. Es que si podemos entender qué sucedió aquí, podríamos ayudar a millones de personas con lesiones similares. No pueden embotellar esto, Nicolás dijo firmemente. No pueden convertirlo en un procedimiento médico o un protocolo de tratamiento. Lo que sucedió aquí fue único para Isabela, en este momento, con estas circunstancias específicas. Cada persona es diferente, cada sanación es diferente. Pero seguramente hay principios que podrían aplicarse, comenzó la doctora Salazar. Hay un principio, doña Ana dijo. El amor sana, la conexión genuina sana. Ver a las personas como almas completas en lugar de cuerpos rotos sana. Pero eso no se puede patentar o vender, ¿verdad? Un silencio incómodo cayó sobre los médicos. Sabían que ella tenía razón, aunque doliera admitirlo. Don Rodrigo tomó una decisión. No voy a hablar con los reporteros, no hoy. Hoy es el cumpleaños de mi hija, y merece celebrarlo sin convertirse en un espectáculo mediático. Pero eventualmente, doctor Castillo presionó. La historia saldrá, y cuando lo haga, habrá preguntas, demandas, personas desesperadas buscando el mismo milagro. Entonces les diremos la verdad. Isabela dijo, su voz clara y fuerte. Todos se voltearon para mirarla. Les diremos que la sanación es posible, pero que requiere más que solo tratamiento médico. Requiere esperanza, fe, amor y la voluntad de enfrentar el dolor que hemos estado evitando. Don Rodrigo miró a su hija con orgullo y asombro. Cuando había perdido el uso de sus piernas, había sido una niña de 8 años. Ahora, a los 12, había madurado de maneras que él no había notado. El sufrimiento la había transformado, no en alguien amargado, sino en alguien sabio más allá de sus años. «Tienes razón, princesa», dijo suavemente. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, después de que los médicos finalmente se retiraron para analizar sus datos imposibles, después de que el personal de la casa terminó de limpiar, don Rodrigo se encontró solo en el jardín con Nicolás y doña Ana. «Hay algo que no entiendo», dijo. «¿Por qué no cobraron? Podrían haber pedido cualquier cantidad de dinero por lo que hicieron. Dios sabe que habría pagado cualquier cosa». Nicolás sonrió. «El dinero no puede comprar lo que ofrecemos, don Rodrigo, y cobrar por ello corrompería el don. Pero ustedes claramente necesitan dinero». Don Rodrigo gesticuló hacia la ropa gastada de Nicolás, hacia el vestido simple de Ana. «Viven en pobreza mientras tienen este don extraordinario que podría hacerlos ricos». «Somos ricos», Ana respondió firmemente. «Ricos en propósito, ricos en amor, ricos en la alegría de ayudar a otros. Su tipo de riqueza, dinero y posesiones no nos interesa». Don Rodrigo se sentó en uno de los bancos del jardín, sintiendo el peso de esas palabras. «Me han enseñado tanto en estos pocos días. Me han mostrado que era un tonto arrogante que confundía dinero con valor humano». «No era un tonto», Ana dijo, sentándose junto a él. «Era un hombre que había olvidado qué realmente importa, pero está recordando. Eso es lo importante». «Quiero hacer algo», don Rodrigo dijo. «Quiero cambiar. No solo en cómo trato a las personas, sino en cómo uso mi riqueza. Quiero que signifique algo». «Entonces hágalo significar algo», Ana respondió simplemente. Don Rodrigo miró hacia la mansión, viendo a Isabela a través de la ventana de su habitación. Estaba practicando caminar con doña Mercedes sosteniéndola, su rostro resplandeciente de determinación y alegría. «Voy a crear algo», dijo. «Una fundación, para ayudar a familias que no pueden pagar el tipo de atención médica que Isabela recibió. Para financiar investigación sobre métodos de sanación alternativos. Para apoyar a terapeutas como ustedes que están haciendo trabajo que la medicina convencional ignora. Esa es una visión noble», Ana dijo. «¿Pero lo hará porque genuinamente quiere ayudar o porque quiere redimir su conciencia culpable?» Don Rodrigo consideró la pregunta honestamente. «Ambas, supongo. ¿Es eso tan malo?» «No», Ana sonrió. «La motivación perfecta es rara. Lo que importa es la acción.
Nicolás había estado observando las estrellas, pero ahora habló. Don Rodrigo, hay algo más que necesita entender. ¿Qué? Isabela va a necesitar continuar trabajando. Lo que sucedió hoy fue el comienzo, no el final. Sus piernas están despertando, pero necesitará meses de práctica para recuperar completamente su fuerza y coordinación. Haré que Mónica trabaje con ella todos los días, comenzó don Rodrigo. No, Nicolás interrumpió. Mónica puede ayudar con los aspectos físicos, pero Isabela necesitará continuar trabajando con el aspecto emocional también. El trauma que liberó hoy fue grande, pero hay más. 3 años de dolor, miedo, culpa, no se liberan en una sesión. ¿Continuarás trabajando con ella? Don Rodrigo preguntó, esperanzado. Nicolás intercambió miradas con su abuela. Por un tiempo, pero eventualmente, Isabela necesitará aprender a hacer este trabajo por sí misma. Necesitará aprender a ser su propia sanadora. Don Rodrigo asintió, entendiendo la sabiduría en esas palabras. No podían depender eternamente de Nicolás. Isabela necesitaba desarrollar su propia fuerza, su propia capacidad de sanación. Hay una cosa más, Ana dijo, poniéndose de pie. Necesitas saber que lo que hizo Nicolás hoy lo deja agotado. Canalizar ese tipo de energía, conectar tan profundamente con el dolor de otra persona, toma un precio. Don Rodrigo miró a Nicolás con preocupación, notando ahora lo pálido que se veía el niño, cómo se tambaleaba ligeramente. ¿Estás bien? Estaré bien, Nicolás respondió. Solo necesito descansar. Don Rodrigo se puso de pie inmediatamente. Quédense aquí esta noche. Tenemos habitaciones de sobra. Por favor. Ana comenzó a protestar, pero don Rodrigo levantó su mano. No es caridad, es gratitud. Y francamente, necesito que estén cerca. No solo por Isabela, sino por mí. Todavía tengo mucho que aprender de ustedes. Ana miró a su nieto, quien asintió débilmente. Está bien, ella dijo finalmente. Por esta noche. Mientras don Rodrigo los guiaba hacia la mansión, se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado su vida adulta creyendo que él era el que tenía todas las respuestas, porque tenía todo el dinero. Pero estas dos personas, un niño de la calle y su anciana abuela, le habían enseñado más sobre lo que realmente importaba, en unos pocos días, de lo que había aprendido en décadas de éxito empresarial. Y mañana, cuando el mundo se enterara del milagro que había sucedido en la mansión Velasco, todo cambiaría nuevamente. Pero por ahora, en este momento perfecto de la noche, solo había gratitud, asombro y la promesa silenciosa de ser mejor de lo que había sido. La mañana llegó con el sonido de helicópteros de noticias sobrevolando la mansión Velasco. Don Rodrigo despertó a las 6, no por el ruido, sino porque Isabela había entrado a su habitación caminando, lentamente, apoyándose en las paredes, pero caminando, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Papá», susurró, «caminé desde mi habitación hasta aquí, sola». Don Rodrigo la abrazó, sintiendo gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Cuando bajaron juntos al comedor, Isabela apoyándose en su brazo, encontraron a Nicolás y doña Ana ya despiertos, tomando café con doña Mercedes. «El mundo quiere saber qué sucedió», Mercedes informó, mostrándole su teléfono. Las redes sociales explotaban con especulaciones. Niña paralizada camina después de 3 años. Milagro en mansión de millonario. Sanador misterioso cura a hija de magnate. Doctor. Castillo llamó a las 7. Don Rodrigo. Hay al menos 20 equipos de noticias afuera de su propiedad. Hospitales de todo el mundo están contactándome pidiendo información. Necesitamos hacer una declaración oficial. Don Rodrigo miró a Nicolás y Ana, buscando guía. Ana asintió. Es tiempo de hablar, pero recuerde, la verdad completa, no solo la parte que lo hace lucir bien. A las 10 de la mañana, don Rodrigo organizó una conferencia de prensa en los jardines de su mansión. Reporteros de cadenas nacionales e internacionales llenaban el espacio. Cámaras transmitían en vivo a millones de espectadores. Pero lo que sorprendió a todos fue la composición del panel. Don Rodrigo estaba sentado en el centro, pero a su lado estaban Isabela en su silla de ruedas, Nicolás en su traje prestado, doña Ana con su vestido simple y todo el equipo médico que había presenciado el evento. «Buenos días», don Rodrigo comenzó,
su voz sorprendentemente humilde para un hombre conocido por su arrogancia. Antes de hablar sobre lo que sucedió con mi hija, necesito hacer una confesión pública. El murmullo de los reporteros se detuvo. Esto no era lo que esperaban. Durante años he sido un hombre terrible. He tratado a las personas según su cuenta bancaria. He despreciado a quienes consideraba inferiores por su situación económica. He creído que mi riqueza me hacía superior como ser humano. Don Rodrigo hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente, y estaba completamente equivocado. Gesticuló hacia Nicolás. Este joven llegó a mi puerta hace una semana. Estaba descalzo, con ropa rasgada, claramente viviendo en pobreza, y lo traté con desprecio cruel. Lo llamé mugroso. Me burlé de él. Casi lo echo de mi propiedad. Nicolás permanecía sentado tranquilamente, sin vergüenza ni resentimiento en su expresión. Pero resulta que este niño que yo juzgué como sin valor, poseía algo que todo mi dinero nunca pudo comprar: la capacidad de sanar, no solo el cuerpo de mi hija, sino mi propia alma podrida por la arrogancia. Isabela tomó la mano de su padre, apretándola con apoyo. Don Rodrigo continuó, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Mi hija Isabela estuvo paralizada durante 3 años después del accidente que también tomó la vida de mi esposa Carmen. Gasté millones en los mejores médicos del mundo. Todos me dijeron lo mismo: ella nunca caminaría nuevamente. Miró a su equipo médico, quienes asintieron confirmando. Y tenían razón según todo conocimiento médico convencional. Doctor Castillo se inclinó hacia el micrófono. Como neurocirujano con 30 años de experiencia, puedo confirmar que la recuperación de Isabela desafía toda explicación médica que conozco. He revisado los datos con colegas en las mejores instituciones del mundo. Ninguno puede explicarlo científicamente. Entonces, ¿cómo lo explican?, un reportero preguntó. Doña Ana habló por primera vez, su voz anciana pero poderosa llegando claramente a través de los micrófonos. Lo explican admitiendo que hay cosas en este universo que la ciencia todavía no comprende, que el cuerpo humano tiene capacidades de sanación que van más allá de lo que los libros de medicina enseñan, que el amor, la conexión, la voluntad de enfrentar traumas profundos, estas cosas tienen poder real. ¿Está diciendo que fue un milagro?, otro reportero presionó. Estoy diciendo, Ana respondió, que depende de cómo defina milagro. Si milagro significa intervención divina sobrenatural, no puedo confirmarlo. Si milagro significa activar capacidades dormidas del cuerpo humano a través de métodos que la medicina convencional ignora, entonces sí. Isabela pidió hablar. Don Rodrigo ajustó el micrófono para ella. Cuando habló, su voz era clara y sin miedo. Quiero que las personas entiendan algo importante. No fue solo que Nicolás puso sus manos sobre mí y mágicamente me curó. Fue mucho más difícil que eso. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Durante 3 años, cargué culpa por el accidente. Culpa por sobrevivir cuando mi mamá murió. Esa culpa vivía en mi cuerpo como un peso que mantenía mis piernas prisioneras. La honestidad cruda de Isabela tenía a los reporteros completamente silenciados, absorbiendo cada palabra. Nicolás me ayudó a liberar esa culpa. Me ayudó a perdonarme a mí misma. Y cuando lo hice, mi cuerpo recordó cómo moverse. Pero esa sanación emocional fue tan importante como cualquier sanación física. Don Rodrigo observaba a su hija con asombro. La niña que había perdido a su madre y sus piernas había emergido del sufrimiento no rota, sino increíblemente fuerte. Un reportero preguntó la pregunta inevitable. Nicolás, ¿puedes curar a otras personas? ¿Familias con seres queridos paralizados deberían contactarte? Antes de que Nicolás pudiera responder, docenas de voces estallaron con variaciones de la misma pregunta. Don Rodrigo levantó sus manos pidiendo silencio. Esa es exactamente la pregunta equivocada, dijo firmemente. Nicolás no es un producto que pueden consumir, no es un servicio que pueden comprar. Lo que hizo por Isabela fue único para ella, en ese momento específico, con sus circunstancias particulares. Nicolás asintió, hablando directamente a las cámaras. No puedo curar a todos. No soy un curandero mágico. Soy solo alguien que aprendió a escuchar el lenguaje del cuerpo y el alma. Algunas personas están listas para sanar, otras no, y no está en mi poder decidir quién es quién. Pero, doña Ana añadió, lo que pueden aprender de esta historia es que la sanación es posible,
cuando combinamos medicina convencional con atención al bienestar emocional y espiritual. Cuando tratamos a las personas como seres completos, no solo como cuerpos rotos. Don Rodrigo hizo su anuncio final. Por eso estoy creando la Fundación Carmen y Isabela Velasco. Destinará $50 millones inicialmente para 3 propósitos. Primero, financiar tratamiento médico para familias que no pueden pagarlo. Segundo, apoyar investigación sobre la conexión entre trauma emocional y condición física. Tercero, establecer centros de sanación holística que combinen medicina convencional con terapias alternativas. La sala estalló en preguntas, pero don Rodrigo levantó su mano. Hay una última cosa que necesito hacer públicamente. Se puso de pie, caminó hacia donde Nicolás estaba sentado y se arrodilló frente al niño. El gesto, un hombre poderoso arrodillándose ante un niño pobre, fue capturado por docenas de cámaras y se volvería icónico. Nicolás, frente a todos estos testigos, te pido perdón. Perdón por juzgarte, perdón por mi arrogancia, perdón por casi negar a mi hija este milagro por mi orgullo ciego. Su voz se quebró. Y te doy las gracias. Gracias por ver valor en nosotros cuando yo no veía valor en ti. Gracias por tu paciencia con mi ignorancia. Gracias por devolverme a mi hija. Nicolás puso sus manos en los hombros de don Rodrigo. No necesito su perdón, don Rodrigo. Ya lo ha ganado con sus acciones. Levántese. Cuando don Rodrigo se puso de pie, Isabela también lo hizo, lentamente, apoyándose en los reposabrazos de su silla, pero levantándose sin ayuda. Las cámaras capturaron el momento. Una niña que no debería poder estar de pie, parada por pura determinación. Quiero mostrarles algo, Isabela dijo, y ante los ojos del mundo, caminó 5 pasos hacia Nicolás. Eran pasos temblorosos, imperfectos, pero eran pasos. Y cuando llegó a él, Nicolás la abrazó mientras ella lloraba en su hombro. No había un ojo seco en el jardín. Reporteros curtidos que habían cubierto guerras y desastres lloraban abiertamente. 3 meses después, la Fundación Carmen y Isabela Velasco había abierto su primer centro de sanación integral en el barrio donde vivían Nicolás y Ana. El edificio, renovado por completo pero conservando su conexión con la comunidad, ofrecía servicios médicos gratuitos combinados con terapias de baile, arte, música y consejería emocional. Isabela ahora caminaba sin ayuda, aunque usaba un bastón en días difíciles. Pero más importante que su recuperación física era su transformación en activista apasionada. Daba charlas en escuelas y hospitales sobre trauma, sanación y nunca perder esperanza. Don Rodrigo había transformado completamente su cadena de clínicas. Ahora ofrecían escalas de pago basadas en ingresos, asegurando que nadie fuera rechazado por falta de dinero. Había contratado a terapeutas holísticos para trabajar junto a médicos convencionales, y personalmente visitaba cada clínica mensualmente, hablando con pacientes, aprendiendo sus historias, recordándose que detrás de cada expediente médico había un ser humano completo. Nicolás y Ana continuaron viviendo simplemente, rechazando las ofertas de don Rodrigo de comprarles una casa grande o darles dinero. Tenemos lo que necesitamos, Ana insistía, pero aceptaron trabajar con la fundación, entrenando a otros terapeutas en métodos de sanación integral. Un año antes de que el cáncer finalmente lo venciera a los Cera, el aniversario del accidente que había cambiado todo. Don Rodrigo, Isabela, Nicolás y Ana estaban juntos en el cementerio, visitando la tumba de Carmen. Isabela había traído flores, rosas blancas, las favoritas de su madre. Las colocó cuidadosamente en el suelo, luego se puso de pie, sin ayuda, sin bastón, perfectamente equilibrada. «Mamá», Isabela habló suavemente, «sé que me puedes ver. Sé que has estado conmigo durante todo este viaje. Quiero que sepas que finalmente he aprendido a bailar otra vez. No como antes, es diferente ahora, pero es hermoso de su propia manera». Luego hizo algo que hizo que don Rodrigo sollozara. Ejecutó una pirueta simple. No era perfecta. Sus piernas todavía no tenían la fuerza que habían tenido antes, pero era danza, era vida, era triunfo. Nicolás se acercó, extendiendo su mano. «¿Me permites?» Isabela tomó su mano, y juntos bailaron frente a la tumba de Carmen. Un baile simple, hermoso, lleno de gratitud y memoria. Don Rodrigo observaba, lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo la presencia de su esposa como nunca antes.
Cuando terminaron, Ana habló. Carmen está orgullosa de ti, niña, de ambos. Miró a don Rodrigo. Ha visto todo el crecimiento, toda la transformación, y está en paz. ¿Cómo lo sabes?, don Rodrigo preguntó. Ana sonrió misteriosamente. Algunas cosas simplemente se saben. Mientras caminaban de regreso al auto, don Rodrigo notó algo. Nicolás cojeaba ligeramente. ¿Estás bien? El niño, ahora más alto de 13 años, sonrió, pero había algo triste en su expresión. Estoy bien, don Rodrigo. Pero Ana puso una mano en el brazo de don Rodrigo deteniéndolo. Necesitas saber algo, dijo en voz baja mientras Nicolás e Isabela caminaban adelante. Mi nieto tiene el mismo don que su madre, pero también tiene la misma enfermedad. Don Rodrigo sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué? Cáncer, Ana dijo simplemente. Igual que su madre. Los doctores dicen que tiene tal vez 2 años. No. Don Rodrigo sintió pánico. Podemos tratarlo. Tengo los mejores oncólogos. Pagaré cualquier cosa. Ya lo hemos intentado. Ana interrumpió suavemente. Nicolás ha estado en tratamiento durante 6 meses. Por eso vino a ustedes cuando lo hizo. Sabía que su tiempo era limitado. Quería ayudar a una última persona antes de que fuera demasiado tarde. Don Rodrigo miró hacia Nicolás, quien ahora reía con Isabela sobre algo, su rostro iluminado con alegría genuina a pesar de llevar una sentencia de muerte. No puede morir, don Rodrigo susurró. No después de todo lo que ha hecho. Todos morimos eventualmente, Ana dijo. Lo que importa es qué hacemos con el tiempo que tenemos. Nicolás eligió usar su tiempo dando esperanza. ¿Puede pedir un legado más hermoso? Don Rodrigo se sintió destrozado, pero también comprendió algo profundo. Nicolás le había enseñado que el valor de una vida no se mide en su duración, sino en su impacto. Esa noche, don Rodrigo reunió a su mejor equipo médico. Quiero que dediquen todos los recursos necesarios a tratar a Nicolás. No me importa el costo. Los doctores trabajaron incansablemente, y aunque no pudieron prometer cura, lograron extender el pronóstico de Nicolás significativamente. 5 años después, el final. Don Rodrigo Velasco estaba de pie en el escenario del teatro más prestigioso del país. En el asiento de honor estaba doña Ana, ahora de casi 90 años pero con ojos todavía brillantes. Y en el escenario, ejecutando el papel principal en una producción profesional de ballet, estaba Isabela Velasco, ahora de 17 años, hermosa, fuerte, completamente recuperada. Cuando terminó su solo, el teatro estalló en ovación de pie que duró 5 minutos completos. Isabela hizo su reverencia, lágrimas en los ojos, buscando en la audiencia hasta que encontró a su padre. «Te amo», articuló en silencio. «Te amo más, don Rodrigo», respondió de la misma manera. Después del espectáculo, en su camerino lleno de flores, Isabela sostuvo una fotografía. Era de su última presentación con Nicolás, tomada un año antes de que el cáncer finalmente lo venciera a los 18 años. «Te prometí que bailaría otra vez», Isabela susurró a la fotografía. «Lo hice por ti. Todo esto es por ti». Don Rodrigo la abrazó. Él estaría tan orgulloso. «Lo sé». Isabela sonrió a través de sus lágrimas. «Porque me enseñó que la danza nunca se trata solo de piernas o técnica. Se trata del alma. Y mientras mi alma esté viva, seguiré bailando». Afuera, en la noche estrellada, don Rodrigo miró hacia el cielo. La Fundación Carmen y Isabela había ayudado a más de 50,000 personas. Él había cambiado completamente su forma de hacer negocios, tratando a cada empleado con dignidad. Isabela se había convertido no solo en bailarina, sino en vocera mundial para sobrevivientes de trauma. Y todo había comenzado con un niño descalzo en su puerta, ofreciendo lo imposible. «Gracias, Nicolás», don Rodrigo susurró hacia las estrellas, «por enseñarme que los verdaderos milagros no vienen de tener todo. Vienen de dar todo». Y en algún lugar, en ese espacio misterioso entre memoria y eternidad, un niño bailaba, libre de dolor, libre de enfermedad, libre al fin, sabiendo que su legado continuaba en cada paso que Isabela daba, en cada vida que la fundación tocaba, en cada corazón que aprendía a ver valor donde antes veía solo pobreza, porque al final, esa era la verdadera magia, no el poder de hacer caminar a los paralizados, sino el poder de hacer ver a los ciegos del corazón. Y ese milagro duraría para siempre.